el presidente encargado de Venezuela afirmó que opositores intentarán entregar una proclama en las principales unidades militares del país, en la que exhortan a la Fuerza Armada a romper con Nicolás Maduro Caracas. Opositores venezolanos intentarán entregar el sábado una proclama en las principales unidades militares del país, en la que exhortan a la Fuerza Armada a romper con Nicolás Maduro, dijo este viernes el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. De manera pacífica, cívica. Vamos a entregar un documento sencillo, una proclama a las Fuerzas Armadas para que escuchen el llamado de Venezuela, que es posible una transición rápida para producir elecciones libres, dijo Guaidó en rueda de prensa un día después de convocar a marchas hacia las guarniciones. Según el opositor, reconocido como mandatario interino de Venezuela por medio centenar de países, el mensaje ratificará el compromiso del legislativo de mayoría opositora, con una ley de amnistía para los uniformados que den la espalda al gobernante socialista. Guaidó ya había organizado en enero movilizaciones hacia los destacamentos militares para entregar el texto de esa norma. Este nuevo desafío se produce luego de que el pasado martes el diputado liberara la sublevación de un reducido grupo de militares en Caracas, con la expectativa de que la Fuerza Armada se sumará al alzamiento. Pero la cúpula reiteró su lealtad a Maduro, tras lo cual 25 uniformados pidieron asilo en las embajadas de Brasil y Panamá. Y el opositor Leopoldo López, liberado por los rebeldes de su arresto domiciliario, se refugió en la residencia del embajador de España. El jefe de la oposición ratificó el carácter pacífico de las marchas del sábado, y pidió a sus seguidores evitar provocaciones. Guaidó reivindica que esa acción demostró que Maduro no controla la Fuerza Armada. En cada uno de los estados iremos, en el marco de la Constitución, de manera no violenta, a sumar lo que nos hace falta hoy para producir la transición que todos anhelamos, sostuvo. Guaidó insistió en que mantiene conversaciones secretas con oficiales de la Fuerza Armada que apoyan su propuesta de instaurar un gobierno de transición que convoque a comicios presidenciales. Hay conversaciones con funcionarios de todos los rangos, de todos los niveles. Hemos hecho todos los esfuerzos desde principios de año para poder transitar a una democracia. Se van a seguir haciendo todos los esfuerzos y vamos a insistir por esta vía, dijo. Porque el futuro de Maduro interesa en China, Rusia, India, Turquía y Zimbabue. La crisis de Venezuela, y la incertidumbre sobre el futuro de Nicolás Maduro despierta interés a lo largo del planeta. Incluso en algunos países con los que no guarda ningún lazo histórico ni comercial, las noticias de lo que ocurre en Venezuela se hacen un lugar cada semana en medios de comunicación más allá de las fronteras del continente americano. Ya sea en el alfabeto latino, cirílico o persa, el país sudamericano despierta interés a lo largo del planeta. Incluso en algunos estados con los que no guarda ningún lazo histórico ni comercial. La Venezuela de Nicolás Maduro, y antes, la de Hugo Chávez, es un tema polémico infaltable en los debates electorales de naciones tan diferentes como España e Irán. Incluso divide a socios políticos, como sucedió con el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, que gobiernan Italia en coalición pero tienen posturas contrarias respecto a la legitimidad de Maduro como líder del Ejecutivo. Al final, decidieron no reconocerlo ni a él ni a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que se juramentó en enero como presidente encargado del país. Pero, sobre todo, Venezuela tiene en vilo a aquellas naciones que no guardan buenas relaciones con Estados Unidos, una base que explotó en las últimas 2 décadas para hacer amigos. ¿Qué tiene de particular Venezuela que atrae la atención de tantos? China cuida sus inversiones. La razón de China para seguir de cerca lo que sucede en Venezuela tiene 11 cifras. El gigante asiático es el mayor acreedor de Caracas.
mientras el resto de agentes económicos dudaba cada vez más de la capacidad del país sudamericano de saldar sus deudas. Pekín le fue prestando durante años una suma superior a los 50.000 millones de dólares estadounidenses, algunos analistas la cifran en 67.000 millones de dólares estadounidenses. Se cree que una buena parte ya ha sido devuelta. Según le dijo a BBC Mundo Carlos de Sousa, experto en América Latina de la empresa de análisis y pronósticos económicos Oxford Economics, quedarían al menos unos 16.000 millones de dólares estadounidenses por pagar. Precisamente, esta falta de transparencia ha hecho que la opinión pública china vea con desconfianza las inversiones hechas en Venezuela. Ante la censura a la que está sometida la población, hay que acudir a Internet para saber lo que piensan los chinos de esto. Básicamente, dicen que China todavía es un país en vías de desarrollo, y en el que aún hay mucha gente viviendo en la pobreza como para estar dando tanto dinero a otros países. Afirmó Ni, que recordó que es difícil saber qué tan representativos pueden ser los comentarios anónimos en la red. Pero la decisión china de invertir en Venezuela es estratégica. Siempre tuvo una visión de largo plazo en relación a Venezuela, siendo este el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Tenía sentido invertir en él para asegurarse una fuente de petróleo, que es necesario para su crecimiento, aseguró de Sousa. Uno de los socios del banco de inversión Caracas Capital Markets, Ras Dallen, le decía la semana pasada a la cadena estadounidense CNBC que a los chinos les preocupaba que la oposición venezolana no les reconozca las deudas contraídas durante los años del chavismo o que encuentre vacíos legales para no pagarlas. Los chinos no saben qué hacer. Los hombres de Maduro no les están pagando. Y la situación continúa deteriorándose, afirmó Dallen. Aunque Guaidó ya intentó disipar estas dudas. Nuestro gobierno actuará con un respeto riguroso de las leyes y sus deberes internacionales, declaró a principios de febrero en una entrevista con el diario chino South China Morning Post. Todos los acuerdos que se hayan firmado con China siguiendo la ley serán respetados. Pekín, de momento, ha mostrado su apoyo a Maduro, pero también ha admitido haber hablado con todas las partes del conflicto. Más que la fidelidad, su prioridad es velar por sus intereses económicos. China aún no sabe qué lado elegir. Los chinos no se sorprenderían si apoya a Guaidó, afirmó Ni. Durante la primavera árabe, apoyó a el difunto líder sirio, Gaddafi hasta su caída. Cuando ésta se dio, cambió de bando y a nadie le importó. Rusia y los dos campos de batalla. Venezuela tiene mucha presencia en los medios de comunicación rusos y hasta en el Parlamento, donde los diputados realizan con frecuencia preguntas y declaraciones respecto a las relaciones con este país. Para Rusia, la nación sudamericana tiene un interés geopolítico muy importante para contrarrestar los intereses de Estados Unidos en áreas consideradas que Estados Unidos se involucrara en el enfrentamiento con Ucrania. Para Rusia fue una situación muy molesta, tradicionalmente, de influencia rusa, como explicó de Sousa. Entonces, de la misma manera, el gobierno de Putin está haciendo lo mismo en Venezuela, pues ahora yo te molesto a ti. No es esencial, pero les resulta atractivo tener algunos intereses en el patio trasero de Estados Unidos. Para los rusos, Venezuela no solo representa un campo de batalla externo, sino también interno. Para ellos es un plus. El editor del servicio ruso de la BBC, Famil Ismailov, afirmaba en diciembre: generalmente, el pueblo ruso está cansado de ayudar a gobiernos como el sirio o el venezolano en vez de que ese dinero se invierta dentro del país. Pero el gobierno ruso tiene una maquinaria de propaganda interna muy fuerte. El presidente, Vladimir Putin, apoya de manera sólida a Maduro, y la prensa oficial rusa pone en duda el respaldo popular a la oposición venezolana.
destacando las muestras de apoyo al Ejecutivo por encima de las protestas contra él, según el servicio de monitoreo de noticias de la BBC Monitoring. A su vez, los distintos agentes de la oposición rusa, como Alexei Navalny o Mikhail Svetov, dejan sus diferencias a un lado cuando se trata de posicionarse en contra de Maduro. La relación de Rusia con Venezuela es uno de los escasos asuntos de política externa sobre el que se suelen manifestar. Rusia ha invertido, entre préstamos e inversiones directas, unos $10.000 millones estadounidenses, apuntó de Sousa. También hay intereses económicos bastante importantes. Los rusos lo vieron de una manera oportunista porque ya había comenzado la recesión en Venezuela y la caída de la producción petrolera. Algunos analistas elevan esta cifra a los $17.000 millones estadounidenses. Entonces Rusia vio una oportunidad para comprar activos en la industria petrolera a precios muy baratos, dijo el analista de Oxford Economics. Los diputados rusos preguntan constantemente sobre el futuro del dinero prestado a Venezuela. Uno de los motivos es que, en Rusia, hay gente que tiene la sensación de que son fondos que no se recuperarán. Cuando los rusos invierten en un país, lo hacen por política, no por economía. Ese dinero, que se da a Venezuela, no regresará. Es un pago a Venezuela por apoyar la causa rusa, aseguraba hace unos meses Ismailov. Es muy importante mostrarle al público interno que, pese a las sanciones, Rusia cumple su rol como superpotencia y tiene países amigos. Vale la pena pagar por eso. De Sousa, sin embargo, no cree que sea del todo así. China realizó sus inversiones con la intención de recuperar su dinero. Rusia, mitad y mitad. Yo diría que de los últimos préstamos que Rosneft, la petrolera estatal rusa, le hizo a Bucha, la petrolera estatal venezolana, por $6.000 millones estadounidenses, Bucha ya le pagó la mitad. Creo que la otra mitad puede estar completamente perdida. Pero las inversiones directas de Rosneft en pozos petroleros en el sur de Venezuela, creo que eso no se va a perder porque la oposición venezolana ya le ha indicado tanto a Rusia como a China que desean continuar haciendo negocios con ellos en el futuro cuando estén en el gobierno porque les interesa tener inversión extranjera en todos lados. Obviamente, cuando la oposición tome el gobierno en el futuro, si es así, toda la deuda con China y con Rusia tendrá que ser reestructurada. De eso no me queda la menor duda, nadie va a salir sin pérdidas. Irán y la venezuelización, pese a estar separados por más de 12.000 kilómetros, Irán y Venezuela tienen una relación que, según decía el expresidente venezolano Hugo Chávez, es sagrada. Irán ha sido uno de los pocos países que ha mostrado su respaldo a Maduro, tachando el autonombramiento de Guaidó como un intento de golpe de Estado. Chávez y el exmandatario iraní Mahmoud Ahmadinejad fueron quienes empezaron a fortalecer los lazos entre ambos países. Desde entonces, los antiguos líderes de ambos países, y sus sucesores se han visitado mutuamente en varias ocasiones. Pero en este caso, la alianza es de una naturaleza distinta, como explica el editor del canal de televisión persa de la BBC. Ebrahim Khalili, el gobierno apoya a Venezuela porque su estrategia es estar en contra de todo aquello de lo cual Estados Unidos esté a favor. Dice abiertamente que hay que estar cerca de los enemigos de nuestros enemigos. Siguiendo esta línea, la simpatía del ejecutivo iraní se extiende a otros países latinoamericanos como Bolivia y Cuba. Pero Evo Morales no llega a despertar tantas pasiones en Irán como Maduro. Maduro es mucho más famoso porque le recuerda a la gente una cosa, problemas, explicó Khalili a BBC Mundo. La prensa reformista, contraria al gobierno, dice que debemos aprender de Venezuela, y que acabaremos igual si se usan las mismas técnicas de Maduro, como la represión. Usa a Venezuela como un ejemplo para asustar a la gente.